Los Ángeles, 24 de febrero de 1986. 9 de la mañana. John Ruthen sale de su condominio en Van Nuys. Pesa el aire de la mañana como quien no sabe que es la última vez que su vida tendrá una forma reconocible. Su esposa, Sherry, se ha quedado en casa, le duele la espalda y ha decidido no ir a dar la charla motivacional que tenía programada en el hospital donde dirige el área de enfermería crítica, una clase de aeróbicos. A las 9:45 una vecina nota algo extraño, pues la puerta del garaje de los Ruthen está abierta, pero dentro no hay ningún auto. Nadie contesta al teléfono en todo el día, ni cuando John llama preocupado entre una reunión y reunión, ni cuando la armada Sherry, que también es enfermera, marca para saludarla. A mediodía, los jardineros entregan a los vecinos una cartera que encontraron tirada. Es de sheriff. Cuando John regresa esa noche y abre la puerta, encuentra vidrios rotos en la entrada y más adentro, en la sala, su esposa, sin vida, 3 disparos, un jarrón de porcelana hecha a pedazos, una huella de mano ensangrentada junto al botón de pánico, la alarma que habían instalado apenas unas semanas antes. La policía llega, mira la escena y en menos de una hora ya tiene una teoría. Un robo salió mal. Cerraron el caso, así durante 23 años. Está claro que se equivocaron y la persona que apretó el gatillo llevaba placa. Bienvenidos a la mente del abismo. Sherry Ramonsen tenía 29 años y una vida construida ladrillo por ladrillo. Nacida en Walla Walla, Washington, se había especializado en enfermería de cuidados críticos, primero en el centro médico de la UCLA y después como directora de enfermería de la Glendale's Advanced Medical Center. A esa edad ya daba clases a otras enfermeras. Su padre, Nels, le había comprado un condominio con una cochera propia para que no tuviera que caminar sola por la noche al volver al hospital. Se había casado apenas 3 meses antes con John Ruthen, un ingeniero mecánico que conoció en una fiesta. Todo en la superficie. Parecía que iba bien. La policía de Los Ángeles llegó a la escena y vio lo que quería ver, una mujer en bata y camisón, porque aparentemente no esperaba visitas. Un equipo de sonido apilado junto a la puerta como si alguien la estuviera por cargar. El auto de la víctima desaparecido. Concluyeron que un ladrón, o probablemente más de uno, habían entrado, habían sido sorprendidos y habían disparado con el forcejeo. Pero incluso ese primer día algo no encajaba, porque la joyera de Sherry seguía intacta sobre la cómoda, a la vista. El condominio estaba en un complejo cerrado, rodeado de otras unidades donde cualquiera habría podido ver a un intruso forzando la puerta principal además. Además de eso, también tenían una alarma que le advertía claramente de la existencia de alguna persona ahí, pero esta no mostró signos de haber sido forzada en ningún momento. Hay un detalle más casi invisible entonces. En el brazo de Sherry había una marca de mordida. El criminalista que trabajó en la escena la fotografió y la tomó como una muestra. Su compañero, el detective Steve Hawks, hizo una observación que nadie siguió. En los forcejeos, morder es un gesto mucho más típico de una mujer que de un hombre. Pero como los hombres también muerden cuando pelean, la teoría del robo sobrevivió. Un día después, apareció el auto de Sherry, un BMW, abandonado a poco más de 3 kilómetros sin seguro y con las llaves puestas. Para el detective de al cargo, Lyle Meyer, esto confirmó su hipótesis. Esa zona tenía fama de ladrones. El caso, en su cabeza, ya estaba resuelto, en su forma general, pues solo le faltaban nombres. Nels y Loretta Rasmussen, los padres de Sherry, tenían otra teoría desde el primer día, y tenía nombre y apellido: Stephanie Lazarus. Stephanie había conocido a John Ruthen en la Universidad de UCLA a finales de los años 70
ella tomó esa relación mucho más en serio de lo que jamás lo hizo. Para John era, en sus propias palabras, besacuere y nada más. Para Stephanie, con el tiempo se convirtió en una relación de vida, aunque ella nunca realmente le llamaran como novia. Mientras tanto, John avanzaba en su carrera de ingeniería. Stephanie eligió otro camino, la Academia de Policía de Los Ángeles. Ella se graduó en el 1983, en plena época en la que el departamento buscaba incorporar más mujeres tras una demanda de discriminación. Sus compañeros la recuerdan como física, tenaz y decidida a encajar en un mundo hecho y para hombres. Ella y John siguieron viéndose de manera intermitente durante años. Tuvieron sexo, según el testimonio del mismo juicio, entre 20 y 30 veces entre 1981 y 1984. Él nunca la consideró su pareja formal. Entonces John coincidió con Sherry en 1984 y en 85 y se comprometieron. El diario personal de Stephanie, el que la policía encontró entonces 20 años después, documentaba el derrumbe. Realmente no tengo ganas de trabajar. Me enteré que John se va a casar y mi concentración está en 10. Esto lo escribió el día que se enteró del compromiso. Esa noche despertó a su compañera de departamento para desahogarse. Nunca la había visto llorar hasta entonces. Poco después, Stephanie visitó a John por última vez. Antes de que se mudara definitivamente con Sherry, tuvieron sexo para darle un cierre. Testificaría él años más tarde entre lágrimas que nunca se lo contó a Sherry. Pero Stephanie no tuvo el cierre que él imaginó. Le describió a su madre: estoy verdaderamente enamorada de John y este último año realmente me destrozó. No creo que alguna vez entienda su decisión. En algún momento de ese verano, Stephanie se presentó un día libre en el hospital donde trabajaba Sherry. Vestida en shorts ajustados y una camiseta sin mangas, le dijo a ella que John y ella seguían teniendo sexo, que cuando el matrimonio fracasara, yo estaría allí para recoger los pedazos de ella, y Sherry respondió con una frase que resultaría contundente y profética: tus servicios no van a ser necesarios. Stephanie se fue con una advertencia que sonaba, en retrospectiva, en sentencia. Si no puedo tener a John, nadie más lo tendrá, y ni siquiera tú. Sherry no denunció el incidente a seguridad del hospital, pero se lo contó a su padre y confrontó a John esa misma noche. Él admitió la infidelidad, le pidió perdón, pero no hizo nada para frenar a Stephanie. Rocío y Rasmussen se casaron como estaba planeado, en noviembre. Instalaron una alarma antes de irse de luna de miel, pero las llamadas silenciosas al condominio no cesaron. En enero de 1986, apenas un mes antes del asesinato, Stephanie llevó sus esquíes al condominio y le pidió a John que se los encerrara. Él, pese a las objeciones de Sherry, aceptó. Sherry notó que Stephanie llegó vestida con ropa deportiva y ajustada. Le preguntó a su marido, de nuevo, si de verdad todo había terminado con ella. Él la convenció de que solo eran amigos. Días después, con John ya en el trabajo, Stephanie volvió a recoger los esquíes, uniformada y armada. En una ocasión, ese mismo mes, Sherry la encontró de pie en la sala de su propia casa. Y también uniformada. Stephanie se fue cuando se lo pidieron, con firmeza. Sherry le contó a su padre que temía que Stephanie la estuviera siguiendo en la calle, a veces disfrazada de hombre joven. No se lo dijo a la policía, porque no creyó que sirviera de nada. Tenía razón, y se equivocaba en la razón exacta. Nels Rasmussen le contó todo esto al detective Mayer. Una y otra vez por teléfono y en persona. Vio que Mayer tomaba notas, pero esas conversaciones, según se descubrió décadas después, nunca quedaron registradas en el archivo oficial del caso. El libro del crimen, como le llaman en la jerga policial de Los Ángeles, cuando Nels escribió directamente al jefe de la policía, Daryl Gates, sugiriendo que se investigue una urgente llamada a Stephanie Lazarus. Los detectives le dijeron que veía demasiada televisión. El caso se enfrió y Mayer se jubiló en 1991. Su compañero fue transferido y en 1993 Nelson ofreció pagar
de su bolsillo un análisis de ADN. Ahora que la tecnología existía, quería verlo. Le dijeron que la policía necesitaba primero un sospechoso para poder hacer la prueba, una lógica circular que sellaba el caso en su propio silencio. Mientras tanto, Stephanie Lazarus construía una carrera ejemplar. Ascendió a detective en 1994. Se casó con otro oficial, adoptó una hija, se convirtió en una instructora de academia de policía, trabajó 2 periodos distintos en la división de Van Nuys, la misma división donde, en un archivador, domina el expediente del asesinato de Sherry Ramsey. En 1997, una ex compañera de la secretaria de Sherry contactó a la policía para contarles que, poco después del asesinato, la secretaria le había relatado un incidente en enero de 1986, en el que Stephanie había confrontado a Sherry en su propia oficina. La secretaria murió 3 años después. Nadie hizo seguimiento a tiempo. Entonces, en el 2004, una criminalista llamada Jennifer Francis recibió el caso frío para hacer pruebas de ADN. Descubrió algo que cambiaba todo. La saliva de la mordida en el brazo de Sherry pertenecía a una mujer, no a la de 2 ladrones hipotéticos que la policía llevaba 2 décadas persiguiendo. Francis revisó el archivo y encontró la mención, casi la pérdida entre cientos de páginas, de una tercera persona femenina que había acosado a la víctima. Pensó que podía tratarse de una enfermera resentida por no haber conseguido un ascenso. Le preguntó a su supervisor si esa mujer había sido investigada. La respuesta que recibió fue una frase que hoy suena a presagio. ¿Te refieres a la detective de la lab? El supervisor le explicó que esa mujer era la expareja del esposo de la víctima y que no tenía nada que ver con esto. Insistió en que el caso era, sin más, un robo cometido por un hombre y una mujer trabajando juntos. Nadie más quiso tocar el expediente. La evidencia volvió al archivo. En marzo de 2008, el detective Jim Nuttall, de homicidios de Van Nuys, llega una mañana a su escritorio y encuentra sin explicación una caja con 2 expedientes en el piso, uno de Sherry Ramsey. Nuttall lo lee completo, junto al compañero Peter Barba. Llega a la conclusión que nadie se había atrevido a sostener en 22 años. No fue un robo, fue un montaje. Los detalles, mirados sin el sesgo original, hablan solos. La joyería intacta, el completo cerrado y vigilado, la puerta sin forzar pese a la alarma visible y, sobre todo, el equipo de sonido apilado de forma ordenada junto a la puerta con una mancha de sangre, en una forma purgal, sin huella dactilar, como si quien lo tocó llevara guantes. Si el forcejeo había comenzado arriba y terminado abajo, como sugería la evidencia. Este equipo debería estar disperso, no apilado en un cuidado. Alguien lo había acomodado después de matarla, para que pareciera un robo interrumpido. Nuttall y Barbar armaron una lista de 5 mujeres sospechosas a partir del expediente. Cuando llamaron a John Ruthven para preguntarle sobre Stephanie Lazarus, la respuesta los dejó helados. Era la policía, y no cualquier policía. Para entonces, detective de la División de Robo de Arte, con casos de prensa a su nombre. La descartaron al principio como la sospechosa menos probable. Ruthven insistía en que esa historia había terminado hacía mucho. Descartaron una por una a las otras mujeres. A la enfermera despechada la eliminaron con una muestra de ADN tomada de forma encubierta. Solo quedaba Steffi. A partir de ahí todo se volvió un ejército de sigilo extremo. El esposo de Stephanie también era detective, en la misma división. Si ella era inocente, investigarla podría descubrir la reputación de una compañera intachable. Si era culpable, cualquier filtración le daría tiempo para prepararse, así que lo llamaron en sus notas, simplemente la número 5. Pensando como policías que eran Nuttall y Bajal, razonaron cómo una policía del lab cometería un asesinato un día libre, con un arma de respaldo, no la reglamentaria para no tener que reportar su pérdida, y dejaron la escena con apenas gestos justos para simular un robo ante el detective sobrecargado de trabajo. Todo, en retrospectiva, encajaba con la precisión quirúrgica. Encontraron el dato que cerraba el círculo. 13 días después del asesinato, Stephanie había reportado el robo de su pistola calibre 38.
Pero la policía de Santa Mónica encontraron el dato que cerraba el círculo. 13 días después del asesinato, Stephanie había reportado el robo de su pistola 38, pero para la policía de Santa Mónica, no a su propio departamento. Como exige el reglamento, un mes después compró un reemplazo. Esta vez sí, siguiendo el protocolo, sin el arma original. El ADN era la única vía disponible. Ya en mayo del 2009, un equipo discreto recogió un vaso desechado por Stephanie en su costo de Simi Valley en su día libre. El ADN de esta muestra coincidió con la saliva de la mordida en el brazo de Sherry Ramsden. 23 años después del disparo, la ciencia acaba de nombrar a la asesina. El arresto se ejecutó con la misma frialdad táctica con la que, según la teoría de los detectives, se había cometido el crimen. La citaron en Park Center, la sede central de la policía de Los Ángeles, con un pretexto de hablar sobre un caso de robo en el arte. Ahí, para entrar, tendría que entregar su arma y su cinturón de servicio, una manera de asegurarse de que no reaccionara con violencia al descubrir la verdadera razón de su verdadera citación. Aquí los detectives Greg Steens y Dan Caramillo, elegidos precisamente para no tener ninguna relación personal con ella, la interrogaron con cuidado quirúrgico. Sabían que Stephanie conocía cada técnica de interrogatorio que ellos mismos podían usar. Poco a poco ella fue revelando más de lo que pretendía, conocimientos velados de sus visitas al condominio, de su presencia en la oficina de Sherry, cuando se le menciona que existía evidencia de ADN en la escena y le preguntaron si estaría dispuesta a dar una muestra. Dijo que tal vez, que necesitaba hablar con alguien. Salió de la sala y ahí la arrestaron. En su casa encontraron un diario de los años 80, con páginas tras página dedicada a John Ruthven. En su computadora búsquedas de su nombre en internet, hechos años después, a finales del 90. El juicio comenzó en el 2012. El fiscal Shannon Pershby resumió el caso en una sola frase que quedaría grabada en la memoria de la persona, de la prensa. Una mordida, una bala, el cañón de un arma y un corazón roto. La defensa insistió hasta el final en la teoría original del robo, atacando la cadena de custodia del ADN y señalando huellas dactilares en la escena que no coinciden con Stephanie. El jurado no dudó demasiado. La declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a 27 años y a cadena perpetua. Durante años, Stephanie Lazarus sostuvo su inocencia, pero en el 2023, ante la posibilidad de acceder a una libertad condicional, bajo una nueva ley de California para quienes cometieron delitos antes de los 26 años, confesó. Contó que esa mañana había llamado otra vez, esperando escuchar la voz de John. Escuchar en cambio la de Sherry la enfureció. Fui al condominio decidida a verlo, dijo, dispuesta incluso a atar a Sherry si era necesario para lograrlo. Estaba tan enojada que si ella se interponía entre John y yo, iba a estrangularla muy mal, declaró. Tras lo que describió como una pelea de bar espantosa, la ató y la disparó después. Se deshizo del arma, convencida de que sería sospechosa. Me enferma hasta el día de hoy haber jurado proteger y servir a la gente, haberle quitado la vida a Sherry Ramsden, una enfermera, dijo. La junta inicial recomendó su libertad condicional. La familia de Sherry y el propio Rapus. La familia de Sherry y el propio Ruthven se opusieron con fuerza al argumentando que no fue impulso de una joven enamorada, sino de un crimen planificado con la sofisticación de alguien enfrentado para investigaciones homicidios. Argumentando que no fue impulso de una joven enamorada, sino un crimen planificado con la sofisticación de alguien entrenado para investigar homicidios y para descubrirlos. La decisión fue revertida meses después. Una segunda solicitud en 2025 también fue denegada. Junto a ella, la Junta encontró que la cantidad mínima del ADN hallado en la escena contradecía la versión de Stephanie sobre una larga pelea física. Volverá a ser elegible en 2028. Sherry Rasmussen
Medía casi 1,80 m, tenía una contextura fuerte y estaba en muy buena condición física. Su propio padre nunca creyó que un ladrón común pudiera haberla sometido en su propia sala. Tenía razón en dudar. Se equivocó como todos en imaginar quién sí podía hacerlo. Porque esa respuesta no llegó por instinto ni por sospecha, ni siquiera por justicia inmediata. Llegó por una mordida que nadie supo leer durante 23 años, y por lo que los detectives dispuestos a abrir una caja que alguien, sin firma, dejó en el episodio de una oficina. John Bowlby describió el apego como un sistema biológico de supervivencia. Cuando buscamos cercanía con quien nos da seguridad y la amenaza de perder ese vínculo activa una angustia primitiva, casi de emergencia vital. En Stephanie Lazarus vemos ese sistema atascado con el modo de protesta permanente, pues la teoría del apego distingue el apego ansioso ambivalente, en la que la persona no logra soltar la búsqueda de proximidad incluso cuando la relación objetivamente ya se ha terminado. Su diario documenta ese estado de precisión clínica. No hay elaboración de duelo, no hay negativa sostenida a aceptar la pérdida del vínculo, sostenida durante años, alimentada por reencuentros esporádicos que reactivan la esperanza en lugar de cerrarla. Para Van der Kolk, el que sostiene que el trauma no procesado no se queda en la memoria narrativa, pues se aloja en el cuerpo y puede emerger como acción antes que como pensamiento consciente, la ruptura no resuelta con Rosen dejó una herida que nunca se metabolizó fisiológicamente. El plan que Stephanie describió como ilógico no responde a una lógica racional de adulto, responde a una lógica disociada, del tipo que el Van der Kolk describe cuando el sistema nervioso, ante una amenaza percibida al vínculo, secuestra el pensamiento y actúa en modo de supervivencia primitiva. Si nos vamos a Stephen Porges, este explica que nuestro sistema nervioso autónomo evalúa constantemente el entorno en busca de señales de seguridad o peligro, un proceso que se llama neurocepción. Cuando el cerebro detecta una amenaza existencial, puede activar el estado más primitivo de la defensa. Lucha o huida extrema. La versión de Stephanie del Gelasius Bar Fight, la pelea descomunal, encaja con un sistema nervioso que entró en modo de combate total, desproporcionado frente al estímulo real, porque la amenaza que su cerebro procesa no era la de una mujer frente a ella, sino la pérdida definitiva de un vínculo que sostenía su identidad. Jung nos advertía que la sombra no es mal en sí, sino que todo aquello que negamos de nosotros mismos y que por eso mismo actúa con más fuerza cuando finalmente emerge. Para Stephanie Lazarus construyó durante 23 años una identidad pública impecable, oficial, condecorada, instructora de academia, adoptante de una hija, voluntaria de asociaciones de mujeres policía. Mientras tanto, en la sombra sostenía un secreto que ella misma describió como algo que enferma. La distancia entre la persona pública y el contenido reprimido no es una anomalía en estos casos, pues es precisamente el mecanismo. Cuando más intachable la fachada, más espacio necesita la sombra para sobrevivir sin ser vista, incluso por quien le importa. Hellinger hablaba de órdenes de amor, sistemas relacionales que exigen reconocer los vínculos tal y como son, no como quisiéramos que fueran, para que el amor pueda fluir sin distorsión. Stephanie se negó durante años a reconocer el orden real de su relación con Rosen, una relación intermitente, no exclusiva, que él nunca consideró compromiso. Al no aceptar ese lugar, generó una exclusión que, en la lógica sistemática de Hellinger, termina buscando reingresar por la fuerza cuando no puede hacerlo por consentimiento. Sherry, la esposa legítima, ocupó en la mente de Stephanie el lugar de un obstáculo a eliminar, no de una persona
con su propio derecho al vínculo que había construido. Para Frank, este advertía sobre lo que llamó vacío existencial, la sensación de que la vida carece de sentido cuando se ha depositado el propósito vital en una sola fuente externa, en lugar de construirlo desde valores propios. Toda la evidencia sugiere que, para Stephanie, John Ruethen se convirtió en esa fuente única de sentido. Incluso en la relación real, nunca tuvo la profundidad que ella le atribuía. Cuando ese sentido se le escapó definitivamente, con el compromiso, después con la boda, no encontró un propósito alternativo desde el cual reconstruirse, y esto empezó a dar un cambio, y por eso actuó desde una desesperación, de quien cree que sin esa fuente específica de sentido no queda nada. Ninguno de estos marcos, ni mucho menos justifica lo que Stephanie Lazarus le hizo a Sherry Rasmussen. Lo que se explican, en todo su conjunto, es que como una persona funcional y admirada, entrenada precisamente para detectar el engaño y la violencia en otros, puede alojar durante décadas una obsesión no resuelta, sin que nadie, ni siquiera ella misma, logre nombrarla con el tiempo. La distancia entre el monstruo y la colega ejemplar resultó ser en este caso mucho más corta de lo que cualquiera hubiera querido reconocer. Si algo te resuena de esta historia, esa sensación de no poder soltar un vínculo que ya terminó, esa obsesión que se disfraza de amor, quiero recordarte que mi programa Punto de Partida tienes un espacio donde hago acompañamientos individuales. Historias como la de Sherry and Stephanie nos recuerdan que el apego no resuelto no desaparece solo, pues se transforma. Y a veces se transforma en las formas más destructivas. Así que si sientes que cargas con vínculos que no logras soltar o patrones que se repiten sin que entiendas por qué, te invito a Punto de Partida, mi programa de acompañamiento, donde trabajamos exactamente en entender el origen de nuestros patrones para dejar de repetirlos. Encontrarás todos los detalles en la descripción. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que la vida es mejor cuando vosotros estáis aquí. Y recordad que es importante que os deis una oportunidad. Buenos días, tardes o noches, allá donde estéis.